Bueno, ya estamos terminando con esto. Pues sí, porque los clientes parecen cansados. Si yo fuera ellos, ya me habría ido. A lo mejor están aquí porque están aprendiendo cosas interesantes. ¿Qué van a estar aprendiendo? Lo que pasa es que son gente rara. Sí, ¿ves? Tienen cara de ser raros. Bueno, ¿qué nos queda? Ámbito académico. ¿Cómo va a ser los estudios? Pues... ¿Por qué quieres hablar de los estudios ahora? Puedes hablar de cualquier otra cosa. La pregunta es por qué tú no quieres hablar de ellos. Porque no me gusta, aunque no creo que te sorprenda. Pues a mí sí me sorprende. ¿Por qué no quieres hablar de tus clases? Es una mezcla de muchas cosas. Muchas horas sentada, no me llevo bien con mis compañeros, los profesores, que son unos... ¿Qué haces? Evitar una tragedia. ¿Y si hay profesores entre tanta gente? Perderemos la clientela. Sí, mira, tienen pinta de ser profesores. Pues no estaría diciendo nada que no fuera verdad. Porque, o sea, no todos los profesores son iguales. ¿Y en tu opinión, cómo tiene que ser un profesor para que sea bueno? A ver, independientemente de la materia que enseñe o de lo severo que quiera ser con ella, a mí me gustaría que mis profesores fueran personas más cercanas a mí. Piénsalo, pasamos como mínimo 6 horas en compañía de un profesor, que eso hacen 30 horas a la semana. 660 horas cada mes y 5.440 al año, sin contar fines de semana y festivos. Y si como medio un adolescente pasa 15 años escolarizado, eso hacen 89.100 horas en convivencia con los profesores. Sin contar formaciones posteriores. Al menos me gustaría que el profesor con el que voy a pasar tanto tiempo de mi vida me trate como una persona en vez de como un alumno más. Se aprenda mi nombre o se dé cuenta de si me he cortado el pelo. Al fin y al cabo, si quisiéramos que los profesores no tuvieran sentimientos, los cambiaríamos por robots. Pero no hacemos eso porque si lo hiciéramos perderíamos algo muy importante y que estaría bien que nos enseñaran en las clases, la parte humana. Vaya, acabas de decir una frase filosófica. Se me ha pegado de ti. Entonces, lo que queréis decir es que los profesores deberían cambiar su forma de dar clase. Sí, y no somos las únicas. Carmen Pellicer piensa igual. ¡Un fuerte aplauso! Bien, buenas tardes. Menos mal que no se ve todo el público porque impresiona muchísimo esta sala. Y hablar después de Miriam es un gran desafío. Yo la escuchaba y escuchaba cómo nombraba tantas y tantas veces a su madre, a sus hermanas, a su familia. Y pensaba lo importante, ¿no?, que es el apoyo de la familia. Todos los educadores sabemos que al final lo que más impacta en el desarrollo de un niño, lo que más impacta en el índice de felicidad que ese niño va a tener, es el cuidado y el soporte emocional de una familia. Pero no elegimos la familia que tenemos. Los niños no eligen ni el lugar donde nacen, ni las condiciones socioeconómicas, no eligen muchas de las dificultades que van a tener que afrontar. Y muchos de ellos tampoco tienen la oportunidad de que esa familia les ayude, les apoye y les acompañe durante toda la vida. Y ahí estamos nosotros, los profes, la escuela, la gran oportunidad educativa de que los niños puedan elegir una vida diferente de la que tienen predeterminada por su destino. La escuela, yo no estoy de acuerdo con Ken Robinson y todos estos grandes gurús. Yo creo que la escuela es la gran oportunidad de elegir la vida diferente para muchos de nuestros alumnos. Creo mucho en el impacto y en la influencia que los buenos profes podemos tener en la vida de aquellos que se nos han confiado. Por eso tenemos una gran responsabilidad de cambio, de cuidar, de mimar nuestras escuelas para que sean esos lugares especiales donde los niños aprendan a elegir su vida.
Y de eso va un poco el rato que vamos a pasar esta tarde. ¿Cómo y por qué queremos que nuestras escuelas sean diferentes? ¿Por qué queremos que el derecho a la educación se convierta para cada uno de los niños en el derecho a la excelencia educativa? ¿Y cómo hacemos eso? Cada día, cada hora, los lunes a las 9 de la mañana en nuestras escuelas. Y nos vamos a hacer 7 preguntas. De la mano de Belén, una de nuestras alumnas más pequeñitas. Ser conscientes de qué pensamos y cómo lo pensamos. Por ejemplo, en este curso hemos trabajado pues cómo utilizar los sentidos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando la escucha activa, que hemos hecho muchas actividades, pero una de ellas es que nos poníamos en dúos o en tríos en toda la clase y teníamos que hacer un teatro sobre un doctor que tenía que hacer la escucha activa al paciente porque le pasaba algo. Y bueno, pues intentaba escucharle, mirarle atentamente, parafrasear. Parafrasear. Belén, terminando segundo de primaria a finales de este curso pasado. Una de nuestras alumnas en el cole de Pobla. Disfrutar aprendiendo. ¿Pueden nuestras escuelas ser esos oasis, esas cunas donde nuestros alumnos puedan aprender a disfrutar y disfrutar aprendiendo? Voy a hacerme 7 preguntas con vosotros esta tarde. La primera es si podemos esperar para cambiar la escuela. Es verdad que la revolución de la tecnología y tantos discursos, ¿no?, que escuchamos muchas veces de por qué tienen que cambiar las escuelas están vinculados con cómo se han quedado obsoletas a la hora de transmitir conocimiento. Pero hay muchas más razones. El mundo cambia muy deprisa, los entornos cambian tremendamente y las escuelas siguen todavía ancladas muchas veces en un modelo reproductor de la cultura, en un modelo que ha ido construyendo a lo largo de los siglos la escuela como aquella entidad cuya principal misión era dar información. Pero hoy la información está al alcance del dedo. A mí me gusta contar una anécdota, no sé si recordáis cuando el tsunami asiático, esta niña, Tilly Smith, británica, que estaba a la orilla de la playa con sus padres y cuando vio que la ola se retiraba 20 metros recordó su proyecto de geografía. Está en Google todavía la entrevista a su profesor, ¿no? Y recordó que ella había estudiado en el proyecto que cuando eso ocurría venía una gran ola que había que echar a correr. Convenció a sus padres y todos los turistas de la playa y 80 personas se salvaron en la azotea del hotel gracias a Tilly Smith. Yo siempre pregunto, si nosotros en aquella playa, ¿cuántos de nosotros hubiéramos sido capaces de reconocer lo que estaba ocurriendo, de entender qué estaba pasando y qué había que hacer en aquel momento? ¿Cuántos hubiéramos sido capaces de que una mocosa de 8 o 9 años hubiera convencido a un grupo de 80 desconocidos de que tenían que hacerle caso, dejar sus sombrillas y sus bolsos y echar a correr? Claro que hoy llevaríamos el móvil en el bolsillo, hubiéramos puesto lo de la ola y seguro que nos había salido de forma inmediata qué es lo que estaba pasando. Pero aún así, tener la información al alcance del dedo no significa generar conocimiento. La escuela tiene que cambiar porque todavía necesita procesar esa información, encontrarla, localizarla, reconocer la relevancia y actuar en consecuencia. Y hacer que esa información pase a formar parte de nuestro carácter. La tecnología supone un cambio en cómo la escuela tiene que configurar su forma de organizarse. Pero no solamente la tecnología. Yo pongo aquí un elenco de causas de cambio profundas en cómo se configura en este momento el mundo que nuestros alumnos van a tener que afrontar. Y no solamente son los cambios tecnológicos, son los cambios de clima, los cambios en la configuración de la población, de los movimientos de población mundial. Es el cambio en la propia vida personal. Viviremos casi 30 años más que vivieron generaciones anteriores. Tendremos que aprender a vivir el ocio, pero también la dependencia, también la soledad, a afrontar muchas experiencias vitales diferentes. Y el mundo se ha vuelto un lugar mucho más complejo. Las democracias, los derechos humanos que parecían logros adquiridos están hoy en cuestionamiento. Se desmoronan muchos de esos principios que sujetaron el optimismo de finales del siglo pasado. Las democracias se han debilitado, fenómenos como Trump o Brexit
en Gran Bretaña están poniendo en cuestionamiento cosas que pensábamos que no volveríamos a vivir en los países europeos. Y el mundo se vuelve cada vez un lugar más peligroso, que hace que factores como la educación cívica, la educación ética, los valores, la reivindicación de los derechos humanos, la protección de los derechos fundamentales, sea una urgencia fundamental en nuestras instituciones educativas. No planteamos un cambio solo porque tengamos iPads dentro de clase. Planteamos un cambio profundo en el sistema educativo porque afrontamos una vida completamente diferente. Y nuestras escuelas, tienen que educarles para afrontar ese mundo. En ese entorno, en los últimos 20 años, surgen un montón de propuestas de currículums competenciales. ¿Quién no ha hecho competencias en nuestras aulas? ¿Quién no ha rellenado las cajitas de competencia lingüística, competencia matemática? ¿No? Y empezamos a llenar en nuestras programaciones todas aquellas rúbricas. Todo lo que hay detrás del discurso, del cambio en la concepción del currículum, tiene que ver en el cambio con la concepción del hecho mismo de educar. Ahí tenéis algunos de los modelos, ¿no? Pero al final las competencias, los currículums, ese doble discurso que muchas veces las administraciones educativas o las administraciones políticas de los distintos países mantienen, que por una parte defienden en los grandes foros que hay que modificar hacia la competencia global o los currículums competenciales o las habilidades 21, los sistemas educativos, y por otra parte seguimos encadenados a salir 2 o 3 puntos mejor en los exámenes de PISA, que no dejan de reproducir los currículums más obsoletos y caducos y de dejar las prioridades todavía en las competencias instrumentales. Al final, el currículum de un sistema educativo refleja su concepción antropológica, refleja la idea de persona que cada sistema, que cada escuela, que cada proyecto educativo tiene. El currículum es el retrato para que los profes en el aula podamos estimular y educar el carácter que se esconde detrás de cada persona. No sé si reconocéis, el cuadro es de un pintor valenciano, Alex Alemany, y es una reproducción, es una interpretación, mejor dicho, de la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley. Aquella novela donde se producían los bebés o los niños en función de las necesidades sociales y sobre todo las necesidades laborales y económicas de cada sistema. Y así se producían los ciudadanos. En el fondo, cuando encontramos tantas resistencias y muchas veces a nivel internacional o cuando encontramos intereses de mercado detrás de las prioridades de las decisiones políticas en educación, una se pregunta si no habrá intereses ocultos de convertir las escuelas o de mantener las escuelas en fábricas de producción de ciudadanos dóciles y consumistas que sean capaces de no rebelarse ante las injusticias y ante todos los desafíos de construcción de un futuro diferente que tienen nuestras sociedades. Por eso yo creo que la escuela tiene un papel, una instancia crítica fundamental en nuestras sociedades. Por eso creo que nuestro rol como educadores es fundamental y es fundante en la construcción de futuro. Porque tenemos que decidir, somos responsables de cultivar el carácter y la personalidad de aquellos que regirán nuestras sociedades en un futuro inmediato. De ahí a la segunda pregunta, que la he llamado del conectoma del genoma al conectoma. A mí me gusta mucho hablar de esto, ¿no? De que venimos, en parte, la estructura, como se configuró nuestra escuela, dependía en gran medida de la forma en la que entendíamos la mente humana. Venimos de modelos reproductores que entendían que la inteligencia dependía fundamentalmente de la herencia. De ahí la expresión o el juego de palabras del genoma, ¿no? Uno nacía pues más listo o más tonto, con aquellos test que yo siempre menciono, ¿no? Porque yo recuerdo todavía cuando los pasé en mi escuela, te pasaban aquellos test del coeficiente intelectual, ¿no? En aquella desorientación que vivimos muchos de nosotros, donde te decía si tenías un CI muy alto, a ciencias, si era más bajito, a letras, o eras mujer, pero yo ya voy teniendo cierta edad y había otros condicionantes. Y si ya era patético, a FP. Y esto
Claro, porque decíamos en la escuela, bueno, es que lo traen de serie. Esa vieja concepción de que la inteligencia era una especie de baúl o de cajón que cada uno llevaba en el cerebro. Cada uno tenía un cajón de un tamaño y la escuela, la educación, no podía cambiar el tamaño. Podía llenar el cajón. Las buenas escuelas insistían mucho en llenarlo de muchas cosas y las malas escuelas o los malos estudiantes tenían los cajones a medio vaciar. Hoy sabemos que esto no es cierto, que la inteligencia no es fija, no depende única ni exclusiva, ni diría yo principalmente, de la herencia, sino que el aprendizaje tiene un impacto real en la constitución biológica de las estructuras neuronales del cerebro humano. Esto supone que lo que hacemos no solamente llena una caja inexistente, sino que configura la caja, configura la mente. Que los años de aprendizaje que cada vez los expertos amplían más en el tiempo, tienen un impacto real en cómo el niño acaba construyendo su mente. Esto después se dibuja en inteligencias múltiples, inteligencia emocional, la tríada de las inteligencias, nosotros trabajamos ahora mucho en inteligencia ejecutiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchas hipótesis y hay una eclosión en este momento de neurociencia y aprendizaje, que es uno de los acicates más importantes que nos está obligando a repensar el acto de aprender y, por lo tanto, el hecho de educar. Por eso nuestro desafío, más que diseñar el currículum o qué es lo que hay que meter en la caja, nuestro gran desafío en las escuelas es cambiar el eje sobre el que se vertebra toda nuestra organización, de lo que hay que enseñar a cómo aprende cada uno de nuestros alumnos. He puesto los tulipanes, siempre cuento una anécdota. Yo tengo 4 hijos, soy también mamá, entonces soy educadora en los dos ámbitos. Yo recuerdo cuando tuve a mi hijo pequeño, vivía entonces en Inglaterra, y allí hay una obsesión nacional por el jardín delantero de las casas. O sea, tienen unas reglas con las que miden la altura del césped antes de cortarlo, ¿no? Bueno, pues yo soy bastante caótica, me habían regalado un saco de tulipanes y recién, volví del hospital por la mañana y por la tarde me puse a plantar los tulipanes porque se pasaban los bulbos. Claro, fueron pasando los meses y cuando brotaron los bulbos, claro, no podía cortar el césped, tenía ahí un vergel con los tulipanes, la hierba, todo mezclado, los vecinos venían, me decían, ¿se la cortamos? No, que están los tulipanes, ¿no? Aprendí que cuando uno planta bulbos, tiene que imaginar el jardín 6 meses después. Y colocarlos en situación, y medirlos, y ponerles un palito, y imaginar la mezcla de colores, en fin. Cuando uno planta bulbos, tiene que pensar no en el bulbo, no en lo que hace ahora, sino en el fruto que dará meses después. Cuando uno diseña un proceso de cambio en una escuela, no puede pensar solo en los resultados inmediatos, ni siquiera en la motivación famosa. Tiene que pensar mucho más profundo. Tiene que pensar qué es lo que pretende, dónde pretende incidir a la hora de educar a sus alumnos. Porque al final, el fin nuestro como docentes no está en la puntita de arriba del iceberg. No es llenar la caja de muchas cosas que están en Google, sino ir a lo más hondo. Es decir, qué impacto va a tener en la clase de persona, en la calidad personal que va a tener cada uno de mis alumnos, en su carácter, que sean críticos, que sean creativos, que sean resilientes, que sean valientes, que sean comprometidos, que sean éticamente ambiciosos, que tengan coraje. Y para hacer esto hay que cambiar las prioridades. No podemos seguir obedeciendo la legislación errática, que además como varilla con cierta frecuencia en nuestro país, pues no nos da ni tiempo de leerla. No se puede ir única y exclusivamente siguiendo lo que marca el orden, la ley, los protocolos, etcétera, etcétera, los decretos. Necesitamos pensar. El cambio no viene por la activitis, viene por la reflexión. Pararnos a pensar si aquello que hacemos cada lunes a las 9 de la mañana realmente va a tener un impacto en la clase de personas que queremos que salgan de nuestras escuelas. No mañana, sino pasado mañana.
Y esta reflexión exige un planteamiento sistémico. Nosotros llevamos muchísimos años haciendo formación. Yo he corrido miles de escuelas en muchos países y he visto excepcionales docentes dentro de las aulas. Y muchos docentes, grandes docentes, como francotiradores, trabajando solos. Y posiblemente hace generaciones el buen maestro, esa maestra que nos marcó a todos nosotros y que todavía, ¿no?, tiene un impacto directo en nuestro recuerdo, tuvo mucha fuerza a la hora de cambiar nuestras vidas. Pero hoy los procesos de socialización, de educación, los agentes anónimos, como llaman los sociólogos, que tienen un impacto en cómo cada uno de los niños configura su cosmovisión, su forma de entender la vida, hace mucho más complejo el esfuerzo de educar y exige una tarea real de equipo. Necesitamos trabajar juntos, porque solos no podemos conseguir nada. Y esto requiere que los cambios en las escuelas, en los microsistemas educativos o en los macrosistemas educativos sean sistémicos. Nosotros hablamos en nuestras escuelas, en las redes de escuelas a las que acompañamos, hablamos siempre del cubo Rubik, que es la metáfora que yo utilizo para explicar esa sistematicidad. Yo siempre digo, cuando vas a resolver el cubo Rubik, tiendes intuitivamente a resolver el rojo. Cuando ya lo tienes, vas a hacer el amarillo, pero se te deshace el rojo. Y si ya tienes el rojo y el amarillo y quieres hacer el verde, entonces ya es imposible, ¿no? Para resolver el cubo Rubik, si habéis visto los vídeos de esos chavales que son tan frikis, requieres mover todos los colores a la vez. Si yo quiero diseñar un cambio en mi escuela, no es suficiente que cambie mi aula, no es suficiente que cambie el currículum. Necesito cambiar qué es lo que van a aprender mis alumnos, necesito cambiar, por tanto, cómo vamos a enseñar en nuestras clases, las metodologías, y necesito cambiar también cómo voy a evaluar a mis alumnos. Uno de los grandes lastres en nuestro sistema educativo es la cultura de evaluación, que confunde la evaluación con la calificación. Nos gusta usar una metáfora, ¿no? A la hora de evaluar a un alumno es como a la hora de ver un partido de fútbol. Uno puede ver el partido como el árbitro que no se pierde una, que va anotando todas las faltas, que sanciona todo lo que, o premia todo lo que los jugadores hacen, o como el entrenador, que no interfiere en el partido, pero sufre el partido, está en el banquillo. Y si un jugador falla un penalti, lo tiene durante la semana siguiente tirando a puerta penaltis hasta que se agota, porque se siente responsable del éxito de su equipo. Yo soy de Levante, con lo cual tenemos muchos Andy, mi familia es toda de Levante, sabéis, ¿no? Estamos igual arriba que abajo. Y cuando pierde varias semanas, al menos en mi tierra, el que dimite es el entrenador, no los jugadores. Hasta que los profes no nos sintamos responsables del éxito y del fracaso de nuestros alumnos, no cambiarán nuestras aulas. La cultura de evaluación tiene que ver con un cambio de concepción, de mentalidad docente, de medir a acompañar y ser responsables, sin culpabilizar a tantos factores externos, hacernos responsables de su éxito y de su desarrollo. Currículum, metodología, evaluación, son tres factores que inciden directamente ad intra en el aula, pero tampoco es suficiente. Eso lleva a cambiar la organización de nuestras escuelas, con dos claves muy importantes. La primera, la flexibilidad. Tiempos, espacios, recursos, horas, modelos. Mi hora, tu hora, me prestas la hora, te dejo la hora. Ese fraccionamiento enorme que viven nuestras escuelas y que cuesta tanto muchas veces de romper. Flexibilidad. La organización al servicio del aprendizaje y no el aprendizaje encajonado en la organización. Y eso requiere la segunda clave, autonomía. El poder de que cada escuela decida realmente con libertad, con responsabilidad y con rigor cómo se organiza. Porque nadie mejor que cada escuela sabe responder a las necesidades de cada alumno. Y eso lleva a la quinta clave, que es la personalización. La potestad de diseñar para cada niño un itinerario único de aprendizaje.
con muchas opciones, con mucha capacidad de elección, con una flexibilidad grande. Yo recuerdo una de las experiencias más interesantes profesionales de mi vida, que fue visitar una red de escuelas en la frontera entre Israel y Líbano. 13 escuelas de la fundación, una fundación alemana, ¿no? Y yo recuerdo que me impactó muchísimo que cada uno de los alumnos tenía un currículum diferente. Eran alumnos que tenían que haber sido expulsados del sistema ordinario al menos 6 meses antes para poder entrar en una de estas escuelas. Y los diseños eran únicos para cada uno de los alumnos. Cuando yo cuento a veces en las formaciones que en mi colegio, en mi instituto, en Inglaterra, el horario de los profesores cambiaba cada 6 semanas. Y de esto hace, bueno, los jefes de estudio que no se alteren. Cada 6 semanas. Este año que he vuelto a visitar mi antiguo instituto, los horarios de los alumnos se modifican semanalmente. Esa flexibilidad que hace que todo el sistema se organice en función de optimizar las posibilidades de cada niño requiere la sexta cara de Rubik, que es un liderazgo potente. Líderes suficientemente capaces de ser el motor de cambio de un proyecto educativo. No un liderazgo personalista a la americana, ¿no? Como el Dustin Hoffman en el Club de los Poetas Muertos, ¿no? ¿Recordáis lo de Capitán, Capitán? Esa idea tan carismática y tan americanizada del líder escolar. Se trata de entender el liderazgo como una fuerza, una savia que capilariza la escuela. Ese anglicismo que a mí no me gusta mucho, del empoderamiento docente, pero que al final refleja una realidad. Y es hacer fuerte al equipo. Por una cosa fundamental. Mirad, yo veo muchas escuelas que cambian, y trabajamos con muchas escuelas el proceso de cambio. Y no son personas extraordinarias, pero sí tenemos una conciencia importante, y es que juntos somos mejores que solos. Cada uno de nosotros en su aula puede ser más o menos bueno, pero juntos, los docentes, somos imbatibles. Y eso nos lleva Un a cambio generar siempre cuesta. Pero al una final nueva me ha gustado didáctica. mucho y me gustaría hacerlo más. Y es una pena que nos hayan metido en cuarto de la ESO y no un poco antes. Esta escuela empezó Es 6 otra meses manera de antes. trabajar y de estudiar luego en casa. Y yo creo que sí que me va a servir porque aparte que tenemos otras maneras de trabajar que son el think, shin, pair, el compara y contrasta y eso pues es muy útil. Los ejercicios que hacemos tienen como una trascendencia. El trabajo cooperativo nos aporta muchas más cosas porque un profesor sí que nos lo explica como él quiere, pero después un alumno lo explica más con nuestro vocabulario. Para mí trabajar en grupos me ha aportado más compañerismo porque no es solo ya preguntarle al profesor las dudas, también se le puedes preguntar a tus compañeros y así puedes agilizar más la clase. A veces la gente dice, bueno, ¿cuándo hay que empezar? ¿No? En infantil. No sé si hay gente infantil, como nos veo las caras, ¿no? Pero todos los experimentos empiezan en infantil. Y al ritmo que cambiamos nosotros de ministro y de ley, no suelen durar más allá del sexto o primero de la ESO. Al final, no se planifica un cambio progresivo. Se planifican procesos de cambio simultáneos. Nunca es... No podemos esperar. ¿No? Esta niña lo dice al principio, cuarto de la ESO. Es una pena que esto nos haya pillado ya casi al final. Una propuesta sistemática de una nueva didáctica, una reflexión profunda sobre el aprendizaje, tiene que tener una clave, un criterio de validez. Y el criterio es que aquellos cambios que hacemos, nombraba nuestros alumnos el aprendizaje cooperativo, las destrezas de pensamiento, las rutinas, aprendizaje visible, los proyectos. Cada medida que introducimos en nuestra escuela, y yo sé que en muchas de vuestras escuelas, pues, en las horas que hemos estado juntos, nos habéis contado, los institutos, los CEIPs, muchas de las experiencias que estáis teniendo. Cada experiencia tiene que tener un impacto directo en la mejora del aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo sabemos que vamos bien? Sabemos que vamos bien cuando nuestros alumnos aprenden más, aprenden mejor y aprenden para más tiempo. Y esos 3 criterios son fundamentales, porque no solamente podemos plantear el cambio
a base de introducir experiencias disruptivas, a veces erráticas, pero sobre todo aisladas. Necesitamos un cambio que afecte la jornada educativa de 9 de la mañana a 3 de la tarde, o a 5 de la tarde, o a 7 de la noche, etcétera, etcétera. Algo que afecte con un ritmo constante y frecuente el aprendizaje. Y que se mire así: ¿qué hacen los alumnos antes y qué hacen los alumnos después? ¿Cómo hacen una metacognición inicial, una reflexión en el mes de septiembre y cómo la hacen en el mes de abril? El mismo niño, con las mismas dificultades, cómo avanzan en una forma distinta de aprender, de razonar, de pensar de forma crítica, de forma rigurosa. Y hoy tenemos una eclosión de metodologías, de propuestas, de estrategias y a veces de ruido de innovación. Y hay que ser también riguroso. Hay que estudiar, hay que profundizar, hay que validar las decisiones que tomamos, hay que pilotar, hay que darse tiempo para ver si nuestra escuela, aquellas decisiones que tomamos, tienen un impacto directo en la mejora. Nosotros apoyamos esa reflexión sobre 4 ejes que a mi juicio son fundamentales. El primer eje, ser rigurosos en estimular las habilidades de pensamiento, las habilidades cognitivas, ahora que hemos recuperado a Bloom, que al pobre abuelito Bloom lo hemos hecho progre, y ahora hemos recuperado toda la taxonomía, ¿no? Y todos estos verbos. Necesitamos que aquello que hacemos estimule las funciones ejecutivas. El segundo pilar tiene que ver con lo que José Antonio Marina llama la inteligencia generadora, alimentar la pedagogía experiencial, dar muchas posibilidades para que los alumnos cojan esa materia prima, ¿no? Y la conviertan en conocimiento. A mí me gusta explicar estos 2 pilares con una metáfora, ¿no? Que es el pozo, ¿no? Dentro del pozo la mente es como una especie de pozo muy profundo, ¿no? Donde uno lleva muchísimo conocimiento. Yo pongo a veces el ejemplo: ¿cuántos de vosotros os sabéis la lista de los Reyes Godos? Ya pasó, ¿no? Pero si yo os pregunto, ¿quién de estos 2 reyes, Recaredo o Luis XIV, es godo? ¿Sabéis contestar? Pero no sabíais la lista de los Reyes Godos. O no sabíais que sabíais, y allá en el pozo profundo, en algún momento de vuestra historia de aprendizaje, cayó la lista de los Reyes Godos, ¿no? La mente es como un gran pozo. La inteligencia generadora debe llenarlo. Las funciones ejecutivas son como las cañas, como yo acabo de hacer ahora, ¿no? Una pregunta que rescata la información, la saca al nivel consciente y la convierte en materia prima para convertirse en conocimiento. ¿Es suficiente la memoria? No. Necesitamos que esa memoria, que esos contenidos, que ese pozo que se llene de cosas valiosas, tercer pilar, una selección muy cuidadosa de qué queremos que nuestros alumnos comprendan en profundidad y lleven a transformaciones de su comportamiento, y de ahí el entrenamiento de las competencias. No tengo mucho tiempo, pero sí quiero dejar una moraleja con esta transparencia. Cada escuela puede optar por unas metodologías, por unas líneas de trabajo, por unos formadores, por vincularse a una red, el FLIP, una revolución más tecnológica. Cada escuela sabe cuál es su idiosincrasia, sus posibilidades y sus condiciones, pero necesita tener un modelo. Porque si no, si hacemos experimentos, si hacemos ocurrencias, si vamos haciendo cosas sin mucho orden, al final los profes, los buenos profes de toda la vida, se paran y se preguntan: ¿pero realmente mis alumnos aprenden más? ¿Aprenden mejor? ¿Aprenden lo mismo? ¿Qué es lo que está cambiando? Os dejo en la web, está para descargar el libro gratuito, podéis descargarlo, La inteligencia que aprende, donde hemos ido retratando, ¿no?, cómo trabajamos con los niños de forma sistemática todos los contenidos del currículum, aplicando en 5 pasos el entrenamiento sistemático de las funciones ejecutivas. Trabajamos muchísimas cosas. Por ejemplo, los entrenamientos semanales. Por ejemplo, en la unidad 1 hicimos un diario sensorial, que se trataba de poner lo que percibíamos y lo que era nuevo de los 5 sentidos. En
la unidad 2 usamos las comparaciones para ser conscientes de qué elegir. Por ejemplo, si tengo dudas de si ponerme calcetines blancos o calcetines negros, puedo ver cómo voy vestido y si voy con chándal, ponerme los blancos y si voy con vaquero, los negros. En esta unidad hemos trabajado la escucha activa. La escucha activa sirve para cuando alguna persona te habla, tú le repites las cosas más importantes, le parafraseas, le miras fijamente. En esta unidad lo que hemos hecho es... Bueno, no lo voy a poner entero porque tenemos poquito tiempo, pero sí me importa otra siguiente moraleja. Es importante compartir con nuestros alumnos nuestras pretensiones de aprendizaje. Que no queremos solo que sepan cosas, que no queremos solo que salgan en la Liga del Mundo, en el número 3 de las escuelas mejores de España, que no nos importa solo el 7,75 que van a tener que sacar en selectividad, que nos importan otras cosas. Necesitamos que compartan con nosotros la pretensión de aprender a hacer otras cosas, de valorar otras cosas, que sean conscientes que nuestro objetivo en el aula es que entrenen aquellas habilidades que les van a preparar no solamente para una profesión, sino también para la vida. Y esto nos lleva, ya voy terminando, a 10 claves que nos han ayudado, que nos están ayudando a diseñar los procesos de cambio. Algunas ya han salido, las recorro muy rápido. Primera clave, dejar de preocuparnos tanto de qué tenemos que enseñar para empezar a dialogar entre nosotros sobre cómo aprenden de verdad nuestros alumnos. Dejar de pensar que el currículum es lo que marca el decreto de la comunidad autónoma o el índice del libro de texto, para, como dice Marzano, uno de los grandes especialistas internacionales en diseño curricular, el currículum tiene 3 niveles. Uno es lo que se supone, ¿no?, que hay que aprender, que marca la ley. El segundo escalón es lo que el profe piensa que sus alumnos deben aprender realmente. Y el tercer nivel es lo que realmente los alumnos aprenden. Nosotros estamos acostumbrados, viciados, para programar de arriba a abajo. Cogemos lo que dice el decreto, cogemos lo que dice el libro y lo arreglamos. Y luego en el aula pues vamos reduciendo hasta que en septiembre ya los mínimos llegan a un básico total. Dice Marzano, vamos a dar la vuelta. Vamos a programar nuestros proyectos, nuestras unidades didácticas de abajo arriba. Vamos a ver qué es lo fundante, los nervios conductores de cada disciplina y vamos a crear de abajo arriba un modelo de currículum. Tercera clave. Esta es un poco delicada. Para que un proceso de cambio funcione, tenemos que asumir que somos parte del problema, no solo parte de la solución. Si nos ponemos a la defensiva, si en los claustros única y exclusivamente generamos barreras, es muy difícil que realmente empecemos un viaje de cambio profundo. ¿Y cuáles son esas barreras fundamentales de las que somos parte del problema? Una cultura muy individualista, que los docentes, sobre todo los de secundaria, todavía la tenemos más arraigada. Y es que cuando yo cierro la puerta, allí soy Dios. Y en mi clase yo decido, y en mi clase yo hago. Y esa cultura individualista que hace compleja la colaboración, el trabajo en equipo, la verticalidad, la interdisciplinariedad, etcétera, etcétera, es una de las grandes barreras que dificultan en una escuela, especialmente en secundaria, un modelo sistémico de cambio. La fragmentación, las horas, las asignaturas, estas cosas, estas decisiones esperpénticas que tienen que durar 15 minutos, periodos, 6 periodos, 7 periodos, esta especie de fraccionamiento total de las disciplinas, de los horarios, de la organización, que no nos permite la flexibilidad, la fluidez necesaria para generar ese trabajo en equipo. La rutina. El pensar que porque el niño sigue sacando el libro, ¿no? Yo siempre hablo del sistema de las 3 Es. Explicar, ejercicios y examen, ¿no? Y los niños vienen a hacer el control de la página 7, que es un examen final de la página 7, aunque tenga 3 párrafos. Y esa idea, ¿no?, de que como los niños, sobre todo en primaria, todavía se aprenden el recuadrito amarillo
o azul, según la editorial, del libro de texto, y lo vomitan en el control, están aprendiendo. Ese espejismo de que porque las rutinas todavía produzcan espíritus dóciles, estamos educando bien. Y por último, el desempoderamiento. Esa sensación de muchos compañeros, que no vienen un sábado por la tarde acá, de que hagamos lo que hagamos, no se puede hacer nada. No, es que todo está muy mal, es que vienen del verano fatal, es que las familias, es que la sociedad, es que la calle, es que la noche, es que la tele, es que Internet, es que Netflix, es que la culpa la tienen todos los de fuera. Y hagamos lo que hagamos, no va a servir. Esto lleva a la cuarta clave, cambiar la narración. Yo pensaba en ella cuando estaba escuchando a Miriam. De casa se viene llorado. Uno llora y ya llega al cole llorado. Porque es que en las salas de profesores, yo digo siempre que tenemos un muro de las lamentaciones. Entra uno, ¡ay, qué mal está no sé cuántos! Hay otro, ¡ay, las familias no sé cuántos! ¡Uy! ¿De qué hablamos? O mejor dicho, ¿de qué presumimos en la sala de profesores? Presumimos del trabajo de nuestros alumnos, de qué nos sentimos orgullosos, de lo bien que funcionan, de los éxitos inesperados de aquellos con los que habíamos ya tirado la toalla. Pepe, que es objetor escolar, que está esperando al 12 de febrero, que va a cumplir los 16 años y le faltan 7 días, 13 horas y 5 minutos para no volver. Pepe, de repente, salió con un ejercicio espectacular o hizo una aportación que nos dejó a todos boquiabiertos. ¿De qué hablamos los profes? Presumimos de los éxitos de nuestros alumnos. Necesitamos generar diálogos, narraciones positivas sobre el aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Cómo enfocamos nuestras sesiones de evaluación? ¡Uy, se ha liado con la rosa! Pues no sé yo qué le verá, porque veas tú que ahora... ¿De qué hablamos en las sesiones de evaluación? ¿De lo mal que van? ¿De los 7 suspensos que tienen? Cambiar la narración. No nos preguntemos qué ha salido mal. Preguntémonos qué ha salido bien. ¿Con quién reacciona? ¿Qué profesor lidera o lidia con este alumno, mejor dicho, mejor que nadie? ¿Qué podemos aprender? ¿Por qué funciona de forma diferente con un recurso? ¿A qué responde mejor? Quinta. Las trincheras de la revolución. La escuela como unidad. Generemos equipos de trabajo. Un aula, un profe genial, no va a cambiar nuestra escuela. Necesitamos entender, lo dice muy bien uno de mis más admirados profesionales de la educación, Mariano Fernández Enguita, y él habla mucho de la escuela como unidad de cambio. El cambio es simultáneo, ya lo he dicho, todos a la vez. Posiblemente no todos a la misma velocidad, pero todos en la misma dirección. Generar itinerarios de cambio que puedan ser compartidos diferencialmente. Tomar muchas decisiones, pensar mucho sobre lo que hacemos, preguntarnos constantemente si realmente lo que hacemos funciona, rectificar con humildad cuando nos equivocamos. Los alumnos perdonan mucho. Solo hay una cosa que no perdonan, y es la indiferencia. Sernos indiferentes no nos lo perdonarán jamás, pero podemos rectificar en aquello que hacemos, podemos aprender junto con ellos. Y eso supone crear cultura colaborativa. Y la colaboración se pone en agenda. No es la camaradería, ni que todos nos llevemos bien, ni que todos estemos... No, es trabajar juntos, en agenda. Crear tiempos y espacios compartidos para poder programar, diseñar, preparar las clases conjuntamente. Y se habla mucho de la visión, nuestra última clave. La visión no es un sueño, no es un sueño de una noche de verano, ni es esos sueños visionarios que tiene la gente que hace 30 años que no pisaron una escuela. La visión ocurre en nuestras aulas. La visión se genera y se enraiza en los éxitos inesperados que logramos en aquellos que se nos han confiado. Y hay que hacer que ocurra. Y la visión y el cambio implica cierto caos, movimiento, riesgo, asumir desafíos, probar cosas nuevas, dejarse ayudar, trabajar en equipo. Y la última pregunta, ¿por dónde empezamos? Empezamos los profes,
¿no? Me contaba Miguel, que a oscuras ya no lo veo, ¿no? De su experiencia en el Sáhara. Nosotros trabajamos mucho en África, sobre todo en Guinea Ecuatorial, en Camerún, ¿no? Y me decía un día uno de los camerunenses con los que estaba trabajando en la formación de profesores, me decía un día, Felician, si los europeos hicieran los Erasmus, en vez de en Bruselas y en Londres, en África, el mundo sería un lugar diferente. Dice otro autor, Peter Singer, que los sistemas educativos están asentados sobre minas de oro ocultas por una capa de tierra, que ignoramos que esas minas de oro están ahí. Y dice una cosa muy hermosa. Todo maestro, toda maestra, todo profe, que una vez tuvo el deseo de educar, esconde esa mina de oro. El cansancio, la impotencia, la rutina, la falta de recursos, la falta de apoyo, la falta de claridad en un sistema educativo ha hecho muchas veces que nuestras minas estén todavía enterradas. Pero rascar es fácil, porque ¿por dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar por nosotros mismos, por cuidarnos a nosotros mismos como profes, cuidar nuestro equilibrio y también nuestra profesionalidad, alimentar y dejar espacios para apasionarnos por aquello que hacemos y para disfrutar haciéndolo. Y esto nos ha llevado, y ya con esto voy terminando, a ir buscando por el mundo buenos profes. ¿Qué es aquello que hace que un profe sea diferente? ¿Qué es aquello que cambia un sistema educativo? Tenemos una pequeña productora de cine en la fundación, hemos hecho varias pelis, ¿no? Pero ahora estamos produciendo una trilogía que se llama La Buena Educación. La primera película, el primer docu-show, se llama Profes, está colgado en internet si lo queréis ver. Nos fuimos a Guinea Ecuatorial, nos fuimos a la Universidad de Cambridge, que ha construido en su campus una escuela de infantil y primaria de 2 líneas con una inversión de 3.500 millones de libras, que es perfecta, es alucinante. Y luego nos fuimos a Curenam, a la frontera entre Guinea Ecuatorial y Gabón, donde las escuelas no tienen luz eléctrica, no tienen agua, muchas no tienen ni mobiliario y los niños se sientan bajo tierra. Buscando qué hacía que esas escuelas, qué tenían en común esas escuelas, qué hacía diferente a una escuela, sus profes. En el segundo largometraje seguimos buscando cómo generaba la escuela complicidad social. Voy a poner el tráiler para ir terminando. Nos fuimos a China por esto de que los chinos en PISA han triunfado. ¿Qué hacen los chinos para sacar tan buenas notas en matemáticas? Y sobre todo, ¿qué sacrifican los chinos para sacar tan buenas notas en matemáticas? ¿Qué hace que un homeschooling, que cada vez tiene más fuerza en el norte de Europa, esté sacando a los niños de la escuela, mientras en las selvas de Camerún dan la vida porque un niño pueda atender a la escuela? Parce que les parents n'ont pas moyen de les envoyer à l'école. Cuando empezamos a hacer la escuela en casa, realmente hemos utilizado un proceso que se llama unschooling, que es el aprendizaje autónomo. Neural es un centro de neurorehabilitación donde acuden personas que han sufrido una patología de origen neurológico y José, Tony y Alba se convierten muchas veces en personas clave en la rehabilitación de estas personas. Hoy es el primer día de tu academia. ¿En serio, mamá? Mamá, ¿por qué me dices eso? D'abord, commencer par défricher les herbes. Quand tu as défriché, tu ramasses l'herbe, tu entasses. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos muchas cosas o no? Yo ya quería empezar las elecciones. Tú tienes que saber solucionarte tu problema. Entonces, que cada vez que vaya al colegio va a ser una aventura, venga, y no, hay que sobrevivir. Pues mi tutor otra vez. Cuando hablo con él es como si estuviese hablando solo y eso me cabrea. Pues si je viens te rencontrer, j'ai des problèmes. Mon petit fils est dehors, la vidéo pour la scolarité. Todo el mundo no sé, pero ¿por qué habéis sacado a los niños de la escuela? ¿Por qué lo ponéis en la escuela? ¿Por qué? Empecé por quitarle las cerraduras y el hierro, y poco a poco acabando con collar.
妮妮这次助学测考个90分，怎么办呢？我觉得这个90分已经很不错了嘛。从出生到现在，你有没有最想感谢的一个人呢？ A la maison, je peux pas tout acá. Yo quería realmente que sabían por qué hacen las cosas y sobre todo no para nosotros. Ahora solo queda que nos pongamos las pilas y en el día a día puedan superarse. Yo sé que aquí hay muchos padres y muchas madres y muchos docentes con hijos, ¿no? Y al final uno se pregunta, ¿qué necesitamos para empezar? Y hay un desafío importante. Necesitamos complicidad social. Necesitamos que la educación quede al margen de tantos y tantos intereses y debates inútiles. Que nos dejen a los profesionales de la educación reflexionar juntos con la mirada centrada en aquellos que importan. Hay dos fotos. Esta es de nuestra escuela en Pobla Llarga, que hace 7 años que tenemos, una pequeña escuela rural cerca de Valencia. La otra foto es de la semana pasada, que estuve en Caracas, en Venezuela, durante 10 días, en un momento muy duro, de miedo, de hambre, literalmente, doloroso, con una violencia terrible, donde las escuelas que visité se han convertido en oasis, en mini oasis de paz, donde los niños pueden recuperar la sonrisa. Porque al final, cada niño tiene solo una infancia y es responsabilidad de todos nosotros que sea inolvidable. Gracias. We are searchlights we can see in the dark. We are rockets burning out of the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us from the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the times that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? We are problems that want to be solved. We are children that want to be loved. We are willing, we can with you call. But when you join us, enough is enough. Oh, what about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the days that ended in disaster? Oh, what about us?
What about us?